Vengo ya hace un tiempo recibiendo de Dios una palabra sobre el mismo tema. Los que por ahí tuvieron la oportunidad de escucharme en enero y creo que en febrero, hablé sobre un tema puntual, sobre el hecho de lo importante que es conocer a una persona para poder creerle. Y puntualmente hablando de Dios, es exactamente igual. Conocer a Dios para nosotros es fundamental, porque para poder creer en Él tenemos que conocerle. ¿Amén? Pero no basta o no termina ahí todo lo que Dios tiene para nosotros, ni tampoco lo que nosotros tenemos para Dios, porque una vez que conocimos y creímos, tenemos dentro nuestro ese deseo de agradar a Dios, de deleitar su vida, su corazón, para que con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que decimos, Él se pueda alegrar, agradar a Dios. Pero no es solamente nuestra relación con Dios lo importante, sino también la relación que tenemos con los que viven y están al lado nuestro, con nuestra familia, con nuestros compañeros, vecinos o quienes fueran, que estén rodeándonos en el día a día. Así que en esto Dios sigue trabajando. No dejo de creer en Él, no dejo de creer en Él, no dejo de buscar agradarle cada día más. Pero también le pido que me ayude a compartir todo eso que Él me dio con lo que tengo alrededor. ¿Amén? Muy bien. Esto modo de introducción, le pedí a Nati que por favor nos comparta algo que el Señor le habló y le dijo a ella. Buen día. Bueno, les cuento algo que me pidió él que les contara, que hablé en el grupo casero. El Señor me recordó un día, estaba orando, una parábola el de la higuera estéril. ¿Se acuerdan? Está en Lucas 13, si alguno lo quiere buscar. Lucas 13, 6. Dice, también les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. Estaba orando y leyendo esto y empecé a pensar en mí. Y digo que parte de mi corazón tiene una tierra tan apelmazada y tan dura que no está dando fruto. Como cuando está en la maceta toda quebradiza y le falta agua y está hecho un masacote. Y la plantita que está ahí, pobrecita, no puede hacer nada. Y meditando y orando, anoté varias cosas mías. Y entre ellas, la comodidad. La comodidad sobre todo de hablar del Señor a aquellos que no lo conocen, sea una persona conocida, un familiar o vecino, lo que sea, o aquel desconocido. Comodidad porque a veces uno está en su mundito, de su vida diaria y no me muevan de esto que controlo y no le pregunto al Señor qué quiere hacer o qué le podemos decir o no tengo presente la meta fija de que en realidad estamos para bendecir. Bueno, esa mañana terminé de orar, de un lindo momento, y salí. Era la mañana, así que ahora estoy tratando de ir a caminar, porque ya tengo a todos los chicos en el jardín, colegio, están todos escolarizados y adaptados, así que me voy a caminar. Y dije, hoy, un precioso día de sol, me puse los auriculares, agarré el celular y me fui a caminar a una plaza que está a unas cuadras de casa, y estábamos todos en la misma situación, estaban todos haciendo lo mismo, dándole la vuelta a la plaza.
con algunos con su personal trainer, otros no, pero yo estaba con mis auriculares, cantando al Señor, recontenta después de haber tenido un lindo momento. Y como el Señor se toma muy en serio lo que aprendemos y leemos, ya enseguidita me mandó a aflojar la tierra. Y doy la vuelta, Plaza Grande, veo a dos chicas sentadas en uno de los juegos, era como un puentecito, y estaban ahí acobachadas, y me llamó la atención. Dije, bueno, y las seguí dando la vuelta, cantando. Las vuelvo a ver. Una no hacía tanto frío, pero una estaba con una manta así toda tapada. Doy la vuelta, las vuelvo a ver. Una ya tenía el celular, digo, bueno, están acá mirando algún video, qué sé yo. Y cuando doy la vuelta de nuevo, ya vi una actitud sospechosa. Como se imaginarán, para resumir, dos chicas, lo que debería ser un chico y una chica, eran dos chicas. Dije, oh, Señor, qué barbaridad en este mundo, que esto, que lo otro. Mientras le hablaba con él, qué cosa que pasa con dos chicas, que esto, que lo vemos todos los días, que tan presente. Y ahí el Señor me dijo, bueno, decirle que Dios las ama mucho. Oh, ¿para qué? Porque yo ya sé cómo termina eso, por lo menos en mí. A ustedes no les pasa. Pero termina mal, el día se me arruina, yo no le hago caso al Señor y le estoy pidiendo perdón 3 meses por no haberle hecho caso en lo que tenía que decirle. Pero seguía dándole la vuelta a la plaza, es una plaza grande, y las veía, y seguía dándole la vuelta. Y digo, ¿hasta cuándo mi tierra va a estar así de dura? ¿Hasta cuándo? ¿Qué parte no entendí de todo esto? Y la misericordia del viñador que dice, déjame un ratito más que yo la voy a aflojar, la voy a abonar y va a dar fruto. Dame una más. Dije, Señor, yo me quiero dejar aflojar. Esto acá tiene que dar fruto. Así que una de las veces dije, Señor, discutía con el Señor, pero bueno, me acerqué, me saqué los auriculares, me desconecté de mi comodidad y la llamé, dije, chicas, les quiero decir algo. Y se dieron vuelta y ahí cuando se dieron vuelta eran más chicas de los que pensaba. Y les vi la carita de nena más que de chicas. Y les dije, quiero decirles que Dios las ama mucho. Y una me miró como que, bueno. Y la otra sonrió y cuando sonrió los cachetes de nena se le hicieron más nena todavía. Y me fui, les saludé, chao, me fui. No me fui alegre por haber roto mi pedacito de tierra dura y seca, sino me fui llorando por haberlas visto. Y dije, Señor, qué dura puedo ser yo, ¿no? Si seguía dándole la vuelta, caminando y en mi rutina diaria. Pero, por supuesto, estaba el diablito ahí diciéndome, eso solo le dijiste. ¿Qué hacemos con eso? No ganamos nada, siguen haciendo lo que quieren. Aparte parece que Dios las ama mucho y está apañando lo que están haciendo. Todo el razonamiento humano. Pero yo creo esto, que después cuando volví a casa oraba y unos versículos más abajo de lo que leí recién decía que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Por ahí se lo dijeron, era la 14ª vez que se lo decían, o por ahí era la primera. Pero oro por ellas dos y creo que es el comienzo de un cambio de vida en ellas. Es mi semillita. Quizá, y espero, que el día de mañana, cuando sean más grandes, o no, o mañana, haya otra persona que estuvo disponible también y que no le dio la vuelta a la manzana y se fue, sino que quiso parar y cosechó. La tierra se endurece muy fácil, otra vez, porque la comodidad está buena, así que necesitamos eso que dice que es abonarla con la oración, con la palabra, con la relación con el Señor todos los días, porque se me endureció enseguida la tierra y llegué a mi comodidad otra vez al día siguiente. Y seguro que le pasé a alguno al lado y ni lo vi, ni le pregunté al Señor qué quería de él. Creo que el Señor en ese momento, yo veía a dos chicas que estaban haciendo algo en lo que no estoy de acuerdo, pero Él veía mucho más de lo que yo veía. Nada, quizás, yo sé que hay muchos que esta parte de la comodidad no les cuesta y hablan sin ningún problema ni nada, o que ya haya otras cosas, yo tengo otras cosas más por las que tengo que, ahí tiene que dar fruto todavía y la tierra está dura.
Pero bueno, los animo si hay comodidad, sobre todo para esto, para estar disponibles para el Señor, para no hacer oídos sordos o la vista gorda al que tenemos al lado, sino escuchar lo que Dios quiere decirles y estar atentos, porque para eso estamos. Nati nos había compartido esto en el grupo casero ya hace 15 días atrás. Y cuando yo comencé a preparar lo que iba a compartir hoy, el Señor me trajo esta porción como confirmando la palabra que Él había puesto antes en mi corazón. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué le hace acordar esta situación? ¿A qué pasaje de la Biblia les hace acordar esta situación? Cuando Nati dijo, empecé a dar vueltas, pasé, y así como yo pasaron muchos, y nadie paró. ¿Cuál? El buen samaritano. Ante la necesidad, todos pasaron, pero hacía falta que alguien parara, ¿no es cierto? Vamos a leer el pasaje. Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Si tienen su Biblia o si no, los chicos la van a proyectar allí ahí, en el frente. Dice así Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí nomás.
por ahora con la lectura de este pasaje. La verdad que yo pensaba, siempre me asombró y por eso, digamos, me gusta mucho esta forma que Jesús tenía de enseñar por medio de parábolas. La verdad que Él tenía una facilidad para transmitir el mensaje, pero a través de situaciones comunes y normales de la vida, situaciones que eran conocidas por aquellos que escuchaban. Y nunca salió con un tema fuera de lo que el otro podía llegar a comprender o a entender, o era de lo que era algo diario para la otra persona. Resulta que dice que aquí estaba Jesús. Si ustedes leen un poquito antes, en Lucas, en el mismo capítulo 10, Él había enviado a los 70 a predicar, y los 70 habían vuelto y estaban que no podían creer. Decían, no sabes las cosas que nos pasaron. Hicimos esto, los demonios se lo sujetan. Era una revolución. Y se contaban los unos a otros. No, sí, a mí también me pasó, y yo estuve acá, estuve allá. Me imagino ese movimiento, digamos, habrá sido algo maravilloso para los 70, pero también para los que estaban allí escuchando. Y habrán hecho sanidades, y habrán hecho milagros, y habrán hecho tantas cosas que no podían entender tanto poder. Y Jesús les dijo, para esto yo los he enviado. Para esto los envié, para eso están, para eso ustedes me siguen, por esto son mis discípulos. Y resulta ser que, bueno, en el medio de todo eso, como siempre, como normalmente también pasaba, cerca de Jesús había más personas y también había algunos que venían como este estudioso de la ley para ver, a ver, en criollo, ¿no? Para ver en dónde lo podían enganchar a Jesús, a ver en qué que pise ahí fuera de la línea, que se vaya un cachito, a ver, en alguna la tenemos que enganchar. Yo digo, a veces pensaban, Señor, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y bueno, resulta que, a este intérprete de la ley fue directo, no anduvo con muchas vueltas, y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? No anduvo diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tratar a mi familia? ¿Cómo tratar a mis hijos? ¿Cómo tratar a mi esposa? No, directamente él apuntaba, dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Claro, una pregunta que puede ser muy amplia. Y Jesús, que conocía su corazón y sabía quién era el que hablaba con él, hizo algo que a veces también es bastante útil. Le respondió con otra pregunta. Y le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Qué lees? Vos que estudiás, vos que sos un intérprete de la ley, ¿qué es lo que dice la ley? Porque en realidad, él estaba esperando, el intérprete de la ley, que Jesús le dijera algo distinto a lo que decía la ley. Y dijo, ¿qué dice la ley? Y le dice, que amarás a tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza, con todo esto, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo miró y dijo, bien, tenía la respuesta. Ahí está, hace esto y vas a vivir. Y dice aquí, a ver si tengo el versículo. Dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y a mí me llamó la atención esto, porque yo digo, no dijo, él no es que quiso decir, la verdad que no sé quién es mi prójimo. No, él se quiso justificar, él sabía a qué se refería Jesús cuando decía tu prójimo.
Pero se quería justificar porque decía, yo, si me pregunta si amo a Dios, le voy a decir que sí. Ahora, si me dice si amo a mi prójimo, ¿no? Entonces dijo, mejor, para justificarse me dijo, a ver, ¿quién es mi prójimo? Entonces ahí Jesús es donde empieza con esta parábola. Esta parábola de un buen samaritano y algunos personajes más. Vamos a ver si podemos ir viendo cada uno de ellos. Luis te hice caso. Le puse el número a las hojas. Bien. Primero, tomemos noción un poquito del lugar donde suceden todos los hechos. Dice que era el camino que bajaba de Jerusalén a Jericó. Yo decía, no era un camino desconocido, no era un camino abandonado, no, mucha gente pasaba por allí. Es más, María y José bajaron por allí con Jesús. Y también pensaba, digo, si hubiese sido un camino peligroso, me imagino que ni el sacerdote, ni el levita, ni el samaritano, ni este pobre hombre hubiesen pasado por ahí tan tranquilos, iban solos. Pero resultó ser que ese lugar estaba siendo vigilado por aquellos que querían robar algo. Y bueno, pasó este hombre, lo atraparon, le robaron, lo golpearon, lo dejaron lastimado y dice que lo dejaron casi muerto, tirado ahí en el camino y se fueron. Se fueron. O sea que los primeros que aparecen en la historia son este pobre hombre y los ladrones. Ya no estaban, pero estuvieron ahí. Y lo dejaron allí, tirado, abandonado, casi muerto. Dice que el primero que pasó por el lugar fue un sacerdote. Perdón, y antes de esto, fíjense cómo era Jesús, ¿no? Estaba hablando con este intérprete de la ley y no le dijo el camino que va de Betsaida, no, le dijo de Jerusalén a Jericó. Faltaba que le dijeran, lo conocés, ¿no? O sea, sí, o sea, le daba cosas conocidas, no era algo para el intérprete algo desconocido, el camino lo conocía. Y también, cuando sigue hablando, dice, y pasó por ahí un sacerdote. Ubicás los sacerdotes, ¿no? Sí, por supuesto. Dice que estuve leyendo y averiguando un poquito de todo este tema de cómo era el culto judío en esa época, y había como una cierta rango de jerarquía dentro de lo que era el gobierno judío, y decía que bueno, lo principal estaba, el primero de todos era el sumo sacerdote, después venía el jefe de sacerdotes, después venía el sacerdote, después venía el levita y después venía el intérprete de la ley. Era como que estaba medio afuera de todo eso, era solamente para interpretar la ley, pero él conocía bien de quién estaba hablando. Cuando Jesús le dijo, pasó un sacerdote por el lugar, y dice que cuando lo vio, ¿qué hizo? Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Aquí, el relato aquí de San Lucas, digamos, Jesús sigue hablando y viene hablando así, pero yo me imagino la cabeza del intérprete de la ley, ¿no? Cuando le dijo esto. ¿Cómo va a hablar así de un sacerdote? ¿Cómo va a decir eso? Es un sacerdote que lo vio y sigue de largo. Bueno, pobre sacerdote, capaz que venía pensando
en la reunión que tenía que tener y en la palabra que tenía que dar y que lo estaban esperando y que capaz que el jefe de sacerdotes, si él llegaba tarde, lo iba a retar y entonces él dijo, no, mejor, claro, lo vio. Una pobre persona, un pobre hombre ahí tirado, lastimado, casi muerto. Tú lo vio, pero siguió de largo. Y no terminó ahí Jesús, sino que le dijo, pero también pasó un levita. Ubicás a los levitas, ¿no? Me imagino que si hubiese sido por ahí en esta época, hubiese pasado con la pedalera colgando de este lado y la Fender de este otro, y con los cables y la mochila con todas las cosas. Y venía el levita pensando, sí, porque hoy vamos a hacer este tema y vamos a hacer este otro, y espero que los que cantan canten bien, porque yo preparé las canciones. Y resulta que iba pasando por ahí, ¿y qué dice Jesús? El 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote, un levita, intérprete de la ley, que no conocemos su nombre. ¿Ubicás a estas personas? ¿Vos te haces idea de quién te estoy hablando, no? El intérprete de la ley, ¿se acuerdan que leímos? Para justificarse dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, dentro de su ambiente, le dijo, mira, también pasó, así como vos sos intérprete, pasó un sacerdote, pasó un levita. Lo vio y siguió de largo. Y para este intérprete de la ley judío, yo me imagino, en ese momento es como que hablaran mal de alguien, de un argentino, ¿no? ¿Cómo estás hablando mal? Dice, no, estás hablando mal. Y como si fuera poco, Jesús, ¿qué le da el tercer ejemplo? ¿Quién pasó? Ah, no, basta. Ya me hablaste mal de un sacerdote, me hablaste mal de un levita y encima ahora me vas a hablar de un samaritano, que los samaritanos y los judíos, vos sabés que nosotros... ¿Se acuerdan de la mujer samaritana cuando Jesús fue a pedirle agua y dijo, ¿cómo vos siendo judío me pedís agua a mí, que soy samaritano, si nosotros no tenemos trato? Y el intérprete de la ley dijo, ¿qué? Si no paró un sacerdote, si no paró un levita, menos va a parar un samaritano. Dice, pero ¿qué dice Jesús? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, versículo 33, bien, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Yo creo que ahí ya el intérprete de la ley estaba con la vena, ¿no? Diciendo, justo el que hizo las cosas bien es con el que yo no me hablo, estos samaritanos, siempre lo mismo. Pero resulta ser que no solo terminó ahí, no solo se acercó, no solo lo curó, sino que dice que lo puso arriba, no sé, cabalgadura, no sé si será un caballo, o será un burro o algo, pero lo puso arriba de con lo que él venía, lo llevó hasta un lugar, cuidó de él. Dice, si ustedes leen atentamente, dice, otro día al partir, así que no sé cuántos días se habrá quedado con este pobre hombre, pero no fue en el momento que me dice, che, toma, me encontré este hombre ahí, ¿te lo dejo? ¿Hacete cargo? Le dijo al mesonero. No, dice que cuidó de él. Y otro día al partir, le dijo el mesonero, sacó 2 denarios que eran como 2 denarios, 2 días de sueldo. Le dijo, toma, te dejo esto. Y si gasta algo de más, cuando vuelvo para casa, paso por acá y me decís si gastó algo de más. Y yo te lo pago. Completa la hizo, ¿verdad? Y para que, digamos, y yo creo que toda esa explicación y todo ese detalle
Jesús se lo estaba diciendo al intérprete de la ley para que realmente no le quedaran dudas. Porque después la pregunta se la hizo Jesús al intérprete. Le dijo Jesús, ¿quién pues de estos tres? 36, ¿no? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No le salía, ¿viste? El intérprete... No, pues, no podía. ¿Cómo iba a decir? No podía. A ver, había otros ahí, estaban los 70 que habían vuelto, había gente que estaba escuchando. No podía decir otra cosa que... ¿Ustedes qué hubiesen dicho? Samaritano. Pero ustedes no eran intérpretes de la ley, y ustedes no eran parte de ese sacerdote y ese levita que lo habían pasado de largo. Entonces él no podía decir. Lamentablemente no podía decir. Entonces, ¿qué dijo? No lo nombró. El versículo 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. No lo puedo nombrar, el innombrable. Era lógico, ¿quién usó de misericordia con él? ¿Quién fue movido a misericordia? Y Jesús, como resumen de todo eso, ¿qué le dice? Andá y hace vos lo mismo. Por eso digo que Jesús era maestro por excelencia. Pero era también aquel que dejaba enseñanzas que no nos dejó, ni a los que escuchaban en ese momento, ni a nosotros nos dejan lugar a dudas de qué es lo que Él nos quiere contar o transmitir. Cuando Jesús habla, cuando Jesús transmite una enseñanza, cuando transmite el reino de Dios, cuando transmite las verdades del reino de Dios, cuando transmite el amor de Dios, cuando transmite, no deja lugar a dudas. No deja lugar a dudas. Yo pensaba, decías, qué parecido es esta situación también a la de nuestros días. No solamente por lo del intérprete de la ley, aunque lamentablemente me ha tocado en alguna oportunidad hablar con personas que vienen a las reuniones o que vienen al grupo casero y que se acercan preguntando sobre, ¿ustedes en qué creen? Y yo lo primero que le digo es, mira, yo creo en Dios, pero porque le conozco. Yo creo en alguien a quien conozco. Y ese alguien se llama Dios. Bueno, sí, está bien, sí, yo también creo en Dios. ¿No se encontraron ustedes con esta persona? Sí, yo también creo en Dios. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, si conoces a Dios y crees que Él existe, ¿qué es lo que sigue después? Es buscar agradarlo a Él y decir, bueno, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Y ahí Jesús te va a empezar a decir, mira, hace esto, contale a este, contale a aquel. Y ahí es donde todo... Por ahí la conversación con estas personas que yo les digo, no, pará. Yo, digamos, para mí, ser cristiano es creer en Dios, ir a la reunión, estar en la iglesia. Después, es como decir, para mí ser cristiano es ser sacerdote, ser levita. Y terminar ahí. Y pasar por al lado de alguien que nuestro enemigo, como dice, tengo anotado aquí,
Perdón, pero no tenía... El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida? Ahora esto sí ya trayéndolo a nosotros, a nuestros días. Quizás no hagas todos los días el camino de Jerusalén a Jericó, estamos un poco lejos. Pero no hace falta hacer ese camino para encontrar gente que el ladrón lo atrapó y vino, como dijo Jesús, a hurtar, matar y destruirlo. En el camino que vos hacés de tu casa al trabajo, en el camino que vos hacés de tu casa a la escuela, en el camino que vos hacés de tu casa al almacén, ¿no te cruzaste nunca con alguien así como este pobre hombre? Nuestros caminos están llenos de personas que necesitan a otras personas que sean movidas a misericordia. Sergio hablaba, nos recordaba el primer versículo que teníamos que aprender de memoria para el cuadernillo que estamos siguiendo en los grupos caseros, Salmo 127:1. Y cuando hablábamos en el grupo casero y tocábamos todo este tema, decíamos que uno de los puntos era que el diablo viene a destruir la familia porque está en contra de todo lo que Dios haya hecho, ¿sí? Entonces, hoy más que nunca vemos familias destruidas, familias que no tienen un buen fundamento, que no tienen fundamento, familias sin fundamento, familias separadas, familias totalmente destruidas. ¿Por qué? Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir a las familias. Creo que es en la clase 2, hay una porción que dice, la iglesia no va a ser más fuerte que como sean de fuertes las familias, o algo así, ¿sí? ¿No? Familias fuertes, iglesia fuerte, ¿no? Algo así. Entonces, ¿el diablo qué hace? ¿Me voy a tirar contra la iglesia? No. Tic, 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 tic. Una familia, dos familias, tres familias, cuatro familias. ¿Con cuál de estos personajes te quisieras identificar realmente? Saquemos el intérprete de la ley. Que pobre él, que de toda buena voluntad dijo, yo soy mejor, debe haber pensado, soy mejor que muchos de todos estos, yo conozco, yo estudié, yo esto, yo lo otro. Pero tuvo que justificarse en el momento de preguntar quién era su prójimo. Pero de los otros tres, de la parábola de Jesús, si yo pregunto con quién quisieras identificarte, ¿sacerdote? ¿Levita? ¿Por acá? ¿Samaritano? Uy, ¿tampoco? ¿Alguno más? Amén. Bien. Tu camino, mi día, tu día,
Mi vida y tu vida está llena de gente que necesita de la misericordia de Dios. Llena de gente que necesita conocer el amor de Dios. Gente que necesita que alguien se acerque, que tenga compasión, que cure sus heridas, que se haga cargo. Del péndulo hay una de las, creo que es la primera. ¿No está? Hay que darle, porque tiene creo que un efecto ahí, ¿no? ¿No? ¿No descargó? Ah, ahí llegó, bien. El buen samaritano dice que primero lo vio. Después sintió compasión. Después se acercó. En cuarto lugar, le vendó las heridas. En quinto lugar, se encargó de él. Y por último, en sexto lugar, creó una red de ayuda. Ahí es donde entra el mesonero. No poco hizo el mesonero, porque confió en el samaritano, lo cuidó, dijo, ay, ¿volverá? ¿Me pagará? ¿Alcanzará lo que me dejó? Pero el samaritano se encargó de todo esto. Por esto, cuando yo veía esto, vino enseguida a mi corazón lo que Nati nos había contado, porque dijo, había que romper la tierra esa y la parte era la comodidad. Yo tengo algo para decirte también y no voy con esto a decirte una cosa por otra. ¿Sabes qué? Seguramente no es fácil. Seguramente requiera esfuerzo. Seguramente requiera de tu tiempo. Seguramente requiera de tu dinero. Seguramente corras algún riesgo. Pero si alguien hizo eso por vos en alguna oportunidad, si alguien hizo eso por mí en alguna oportunidad, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Y ese alguien es Dios. Dios estaba en los cielos, allí, en su trono. Creó los cielos, la tierra, puso todo en su lugar, creó al hombre, creó a la mujer, los animales. Después el hombre, sabemos, pero Dios sigue estando allí y una vez, y otra vez, y otra vez a través de los tiempos, desde ese tiempo hasta aquí, hasta Jesús hizo todo lo que estaba a su alcance por amor y misericordia de aquellos que éramos criaturas de Él. ¿Para qué? Para hacernos sus hijos. El sacrificio más grande que recibimos la ofrenda más grande que se ofreció fue Jesús. El mismo Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. El único que podía pagar el precio para darme vida y vida en abundancia. El único que podía rescatarme de esa situación en la que el diablo me había puesto porque me había hurtado, me había destruido y me quería ver muerto, como decía Fernando, lo quería ver muerto. El único que pudo hacer algo ahí fue Jesús a mi favor. El único que se tomó
el tiempo, las ganas y todo el costo que fue su propia vida, fue Jesús para cambiar mi situación. Pero ¿sabes qué? Para lograr eso, alguien, ya hace muchos años, pasó caminando y lo vio a Marcelito, porque era chiquito. Dijo, pobre, mirá cómo está. Y bueno, otro día les cuento, ¿no? Pero yo venía medio paleado, ¿no? De chico ya. Venía en situaciones bastante difíciles. Pero hubo alguien que se tomó el tiempo, que se esforzó, que seguramente puso plata, y que fue movido a misericordia hacia mi vida. Entonces, ¿cómo no hacer lo mismo yo con otros? ¿Cómo no romper la comodidad, como decía Nati? ¿Cómo no romper con el egoísmo, decir, bueno, pero es mi tiempo? Nos pasó con Silvana ya en varias oportunidades. Pero como también decía Nati hoy, yo voy a citar todo lo que Nati dijo hoy, ¿no? Pero que Dios se toma en serio cuando uno ora, ¿no? Y le pide algo, Señor, yo quiero romper, ¿viste? Cuando dice, sí. Y el Señor dice, listo, ok. Nati quiere romper, y se lo anota ahí. Entonces hubo un tiempo en el cual decíamos, Señor, vamos, queremos hablar, queremos contarles a otros, Señor, queremos que vos nos uses en cualquier momento, en cualquier lugar. Y de repente, ya hace algunos años, cada vez que nos vamos de vacaciones, salimos a algún lado, alguien aparece. Y yo digo, estoy de vacaciones. Y Dios me dice, ¿y vos qué me pediste? Cierto. No, tenés razón. No importa el lugar. No importa el momento. Yo no sé si el samaritano no se iba de vacaciones. Pasaba de ahí, capaz que se iba de vacaciones. Seguramente tenía algo que hacer en Jericó. Pero no le importó. No le importó. Prefirió atender a ese que estaba casi muerto. Y me imagino que el samaritano no es que estaba ahí mirando y vio pasar al sacerdote y vio pasar al levita y dijo, bueno, si nadie le da una mano voy yo. Él pasó, lo vio, se acercó y dijo, ¿cómo está? Por eso a veces nos pasa, bueno, si no soy yo, alguno lo va a ayudar. Seamos de aquellos que Dios puede usar para ser movidos a misericordia. Hay otro slide que dice allí. Dice, sí, Dios te creó para bendecir la vida de otros. Alguien necesita de lo que tú tienes. Alguien necesita de tu sonrisa, de tus palabras de ánimo, de tu amor y de lo que tú puedes transmitir. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Dios te creó para bendecir la vida de otros. Yo digo, ¿cómo es Dios? ¿No? Porque esto me llegó, no sé, lo vi en el teléfono, no sé si era un estado de WhatsApp, si era no sé qué, pero justo dije, Señor, gracias, es esto. Esto es lo que creía el buen samaritano.
fuimos creados para bendecir la vida de otros. Y cuando cumplas con eso que Dios te dio, te encomendó, acá adentro, por más que después pase y no sepamos más nada de esa persona, quizás no lo volvamos a ver, quizás nunca más nos crucemos, pero vos o yo, nosotros, tenemos que hacer nuestra parte. No podemos mirar para otro lado. No podemos ser indiferentes. Y una frase más que también me impactó. Si el dolor del otro no te afecta, ¿quién necesita ayuda? Sos vos. Si yo puedo pasar indiferente delante o al costado de alguien y no me afecta, tengo que revisar mi vida, urgente. Porque lo primero que se me viene es el amor de Dios, no está en mí. Porque Dios no puede pasar por alto ninguna situación. Si Dios está en mí, yo tampoco. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea el momento, pidámosle a Dios ser movidos a misericordia. Muchos necesitan del amor de Dios. Y estamos por este camino para dárselos. Amén. Voy terminando. Dice Lucas, chicas, esto no se lo dije, Lucas 10, 1 y 2, el mismo capítulo que hablaba sobre el buen samaritano. Dice capítulo 10, versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, que yo les conté que se habían ido, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros, pocos. Por tanto, rogad, pedid, clamad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo te animo a que por ahí cuando salgas hoy de aquí, cuando llegues a tu casa, cuando salgas de tu casa, cuando hagas el camino que normalmente haces, le pidas a Dios, Señor, quiero ver la mies. Quiero ver tu mies. No quiero ser indiferente. Quiero ver, Señor, quiero ver la necesidad en el otro. Quiero ser usado por vos, oh Dios. Quiero ser movido a misericordia. Quiero ayudar, así como lo hicieron conmigo. Quiero hacerlo con otros, porque para eso nos enviaste. Para eso estamos aquí. No estamos para otra cosa. Ser sacerdote era importante. Ser levita era importante. Ser intérprete de la ley era importante. Ser samaritano era medio como... Pero ¿quién fue movido a misericordia? Sin misericordia son solamente nombres. Son solamente
títulos. Lo que vale la misericordia. Hay una canción que le pedí a los chicos que hagamos. Perdón, están. Amados hermanos, el Señor me trajo a la memoria lo que Él piensa con respecto de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice el Señor. Y otra versión, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La palabra que quise en esta mañana que le llegue, le pedí a Dios que sea claro en lo posible, es esto de animarnos a la misericordia. Alentarnos a tener misericordia. Alentarnos a que no pasemos por alto ninguna situación. Por más que nos cueste tiempo, dinero, esfuerzo, horas, no importa. Seamos movidos a misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Amén. ¿Quién quiere ser